Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta oportunidad continuamos con el estudio. La palabra de Dios no es negociable. Segunda parte. Leemos en Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. La palabra de Dios, por principio divino, también es para nosotros. Lo que Moisés le dijo a su pueblo Israel, en esta oportunidad también Dios nos lo está diciendo a nosotros a través de su palabra escrita. No disminuiréis, dice, es decir, no quitarle, porque toda la palabra de Dios nos es dada para nuestro beneficio. Pues al vivir conforme a ella, vamos formando el carácter de Cristo, que es lo que Dios espera en nosotros. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros tenemos que recuperar esa imagen de Dios que se perdió allá en el jardín del Edén con el pecado. Pues al vivir conforme a la palabra de Dios en su totalidad, vamos a ir formando nuestro carácter cristiano. Dice Romanos, hechos conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Segunda Timoteo 3:16 y 17 lo presenta así. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Así es que es de mucha importancia, es de vital importancia que usted y yo atendamos en su totalidad la palabra de Dios. Nos es dada también para alimentar nuestra fe en Dios, Jesucristo. ¿Cómo vamos a creer en Él si no leemos su palabra, no le conocemos a Él? Romanos 10:17 dice, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos oyendo? Al contrario, si venimos a la lectura de la palabra de Dios, claro que la fe va a ir generándose cada vez más, fortaleciéndose cada vez más. Y aunque nos vengan filosofías de hombres corruptos, filosofías falsas de malos siervos de Dios, usted y yo nos vamos a mantener firmes en nuestra fe en Jesucristo,
que solo Jesucristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario, salva al hombre de condenación eterna. Con su sangre preciosa ha pagado el precio de nuestro rescate. No pueden quitarnos a nosotros esa convicción si a través de la lectura de la palabra de Dios nuestra fe está siendo fortalecida cada día más. También nos es dada la palabra de Dios para santificarnos. Allá 2 Corintios 7:1 dice que procuremos, teniendo tales promesas, procuremos limpiarnos, dice, de toda inmundicia de carne y de espíritu. ¿Con qué nos vamos a limpiar? No es con agua, ¿verdad? Porque es el alma. Son las malas intenciones, los malos pensamientos. ¿Con qué nos vamos a limpiar? Pues San Juan 17:17 nos dice claramente, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Pues con la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, vamos cada día a limpiarnos más y más, a apartarnos más y más para Dios. También nos es dada su bendita palabra para que no seamos reprobados por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía. Primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23b dice, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y poner atención mejor que el cebo de carneros. Atender su palabra es lo mejor que podemos hacer. Y dice el 23b, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esta bendita palabra, el profeta Samuel, allá al rey Saúl, por su rebeldía, por su desobediencia, por no atender lo que el Señor le dijo a través de su siervo, el profeta Samuel, hizo lo que Dios no le permitió o no le permitía hacer. Lo que Dios le mandó no hizo. Entonces la sentencia es que también Dios lo desechó. Usted y yo tenemos que atender la palabra. Romanos 15:4 dice que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza está escrito. No es en vano, no es por gusto, no es por demás. Está la palabra de Dios ahí para que usted y yo la leamos, la atendamos, cumplamos, vivamos conforme a ella. No podemos quitar de la palabra de Dios, su santa palabra, o ignorar aquellas doctrinas, aquellas enseñanzas que no nos agrada o que no queremos obedecer. No podemos. La doctrina de santidad es la que menos quieren escuchar. La doctrina del arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de corazón. Como dice la palabra de Dios. Arrepentirnos y convertirnos, dice, para que nuestros pecados sean borrados, dice. Hechos 3:19. Hoy, en algunas iglesias han quitado de los púlpitos el evangelio del reino de Dios. Oiga bien, hoy en algunas iglesias no se oye predicación del santo y glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se escucha? Han sustituido el evangelio del reino de Dios por el falso evangelio de la prosperidad. De eso se oye. Y son iglesias saturadas de pecadores que buscan de Dios, pero lo que encuentran ahí no es doctrina del reino de Dios. Y claramente, el apóstol Pablo, siervo del Dios Altísimo, apóstol del Señor Jesucristo, dice en Gálatas 1:6, estoy maravillado de que
tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Mire, no que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Claro que sí. ¿Qué promete el evangelio de la prosperidad? Riquezas, 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 riquezas. Pero mire qué dice. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. No, no podemos permitir otro evangelio. No hay más, son falsos evangelios. El evangelio del reino de Dios, el evangelio que el Señor Jesucristo vino a predicar, el reino de los cielos, allá en San Marcos 1, 14 y 15, son los mensajes de vida eterna, los mensajes de salvación. Eso tenemos nosotros que procurar, aferrarnos a ellos y no permitir a falsos siervos de Dios que vengan con sus propias filosofías a engañarnos. Porque mire, el desobedecer la palabra de Dios, lo que le pasó al rey Saúl, lo quitó, lo desechó el Señor para no ser rey. ¿Y a nosotros de qué nos puede desechar el Señor? ¿Del reino de los cielos? ¿De nuestra salvación? ¿Por qué decimos que es falso el evangelio de la prosperidad? Porque se contradice con la palabra. En Mateo 6:19, claramente el Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Oyó? ¿Y qué ofrece el falso evangelio de la prosperidad? Riquezas y más riquezas y más riquezas y más riquezas. Y no hay santidad, no hay arrepentimiento de pecado, no hay nada más que lo material, ¿verdad? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, dice el Señor. Haceos tesoros, ¿dónde dice? En los cielos. Y más adelante dice, donde está tu tesoro está vuestro corazón. ¿En dónde usted tiene su tesoro? ¿Aquí en la tierra o en los cielos? Pues ahí está su corazón. Y si su corazón no está con Cristo, déjeme decirle que usted no es candidato, no es apto, según la palabra de Dios, para ser ciudadano de la patria celestial. Mejor aprendámonos de memoria. Y cuando tengamos algún deseo carnal o mundano de riquezas materiales, recitemos Proverbios 38. Proverbios 38 y 9 dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. ¿Oyó? No me des pobrezas ni riquezas. Manténme del pan que es menester. ¿Por qué no depender de Dios para todo? No sea que me harte y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Eso es lo que está pasando. Al tener dinero y más bienes materiales, bienes terrenales, se olvidan de amar a Dios con todo su poder, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo lo que tienen. Se olvidan. Y a su prójimo, como dice el mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el dinero los hace altivos, los hace soberbios, tienen poder, se hacen poderosos. Entonces, ese evangelio claramente está en contra de la palabra de Dios. Se contradice con la Biblia, pero ¿es por qué? No es palabra de Dios. El evangelio de la prosperidad no es palabra de Dios. Los que quieren enriquecerse se caen en lazos. ¿Ah? La raíz, el amor al dinero, ¿qué dice? Es la raíz de todos los males. Y el mal más grande que el hombre puede tener es ser rechazado.
por Dios. Que el Señor nos libre. Amemos al Señor Jesús con todo nuestro corazón, como es su mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Porque por amor a Dios Jesucristo y por nuestra salvación, debemos conocer y obedecer su palabra santa, viva, eficaz. No permitamos que se nos dé palabra adulterada, porque igual manera hay caminos que al hombre le parecen de vida, correctos, que van al cielo, pero su fin, dice, es camino de muerte. Proverbios 16:25. No permitamos que esos falsos siervos de Dios sustituyan la verdad bíblica por sus falsas filosofías, por sus deseos de enriquecerse a costa de nuestra fe. No nos arriesguemos a perder la vida eterna con Cristo. San Juan 14, 15, 23 y 24. Mire cómo dice el Señor Jesús. Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará. Esa es la medida, ese es el parámetro. Si usted obedece al Señor, es porque ama, le ama con todo su corazón. Y no solamente le ama, sino que también está agradecido, agradecida por su salvación. Porque su salvación le costó al Señor Jesucristo su vida. Murió en favor suyo. Murió en favor mío, aleluya. Su sangre fue derramada para que usted y yo ahora tengamos el privilegio de la vida eterna. Entonces, si le amamos, como Él dice, guardemos su palabra, obedezcamos su palabra. Y mi Padre le amará, dice, claro que sí, a los obedientes Dios les ama. Y si amamos al Señor, si somos obedientes a Él, dice siempre el 23, vendremos a Él y haremos con Él morada. Vivirá Dios en nuestro corazón. Pero dice el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, ¿oyó? Si usted no obedece la palabra de Dios es porque no ama al Señor Jesucristo. No se engañe. Él sabe ya que no le ama a usted. Claramente lo dice. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, el evangelio glorioso, que vino el Señor Jesucristo a revelarnos, dice, no es mía la palabra, sino del Padre que me envió. El Padre le dijo al Hijo que viniera a darnos buenas nuevas de salvación. Eso quiere decir el evangelio. Mensajes de salvación, mensajes de vida eterna. No podemos desestimar la palabra de Dios. El único camino que Dios el Padre nos ha dado para llegar a Él es Jesucristo, su unigénito Hijo. El camino, yo soy el camino, dijo. Si estamos en su palabra, si estamos en su verdad, si estamos viviendo conforme a su voluntad, vamos por ese camino, aleluya. Ese camino de santidad, ese camino de temor a Dios, ese camino de amor, gratitud, adoración al único Dios verdadero. Aleluya. Jesucristo bendito. Dice San Juan 3:16 y ese es el evangelio resumido. Usted puede leerlo, meditar palabra por palabra y gozarse grandemente de saber que su fe está en el verdadero Salvador a través de que usted le ha llegado a conocer, leyendo su gloriosa palabra y sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Es un gran mensaje. San Juan 3:16. Es un gran mensaje que nos ha llegado desde el cielo, de parte de Dios, el Padre, que nos envió a su Hijo amado Jesucristo, para que a través de Él nosotros lleguemos a conocerle, como Él dice, y lo acabamos de leer en San Juan 24, dice: la palabra que habéis oído no es mía, el glorioso evangelio, el mensaje de salvación es del Padre, enviado a través de su Hijo Jesucristo. Si usted quiere tener vida eterna en los cielos, pues ahí está. Venga Jesucristo, conozca más de Dios a través de su palabra bendita, no le quite, no le agregue, sino al contrario, busque, como dice Jeremías, y ya lo leímos también, ¿verdad? Jeremías 6:16. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y volved por él. Y hallará descanso vuestra alma. Aleluya. Hallará vida eterna. Así es que, hermano, amigo, que nos ha hecho el favor de escuchar este estudio, repetimos una vez más, no es exhaustivo, usted puede buscar más en la palabra de Dios. Le invitamos a que con mayor diligencia atienda lo que el Señor Jesucristo nos ha dado en la cruz del Calvario: el perdón de nuestros pecados y la vida eterna con Él en los cielos, si le somos fieles. No hay otra manera de llegar al cielo, ni por sacrificios, ni holocaustos, ni cebos, como dice primera de Samuel 15, sino obediente a su palabra. Que el Señor le bendiga, que el Señor se quede con usted siempre, y si la venida del Señor fuera hoy, si el rapto de la iglesia fuera hoy, que usted y yo estemos en este instante aprobados, perdonados de todos nuestros pecados y con la fe puesta en el único autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, el Hijo de Dios. Que el Señor le bendiga. En Jesús, solo en su sangre.